Ahora vamos a pasar a la parte 3 del seminario 10 correspondiente a eritrocitos y hierro. El tema quizás más importante de la clase de hoy es el hierro. El hierro es un elemento esencial para la vida, puesto que participa prácticamente en todos los procesos de oxidación-reducción. Lo que tenemos que entender como futuros médicos, médicas, es la importancia del hierro, ya que la causa más frecuente de anemia en el mundo es el déficit de hierro. La incidencia en países en vías de desarrollo es 2.5 veces mayor que en países desarrollados. Si vamos a datos de Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud última, anemia presentan 16% de los menores de 5 años por déficit de hierro, 35% de los niños de 6 a 24 meses y el 20% de las mujeres en edad fértil en nuestro país. Por eso es tan importante conocer el metabolismo del hierro. El hierro se distribuye de dos formas: hierro hemo, que es la hemoglobina, mioglobina, citocromo, peroxidasa, que es el que se encuentra en las carnes, que es el hierro orgánico, y el hierro no hemo, que se encuentra en los vegetales, bajo la forma de ferritina, hemosiderina, pullábil, etc. ¿Cuál es la diferencia importante entre el hemo y el no hemo desde el punto de vista nutricional? Lo que la diferencia uno de otro es que el hemo se absorbe fácilmente, que no se altera la absorción con el resto de las comidas por lo general, mientras que el hierro no hemo al revés, la absorción del hierro no hemo se altera fácilmente. ¿Cómo se distribuye en nuestro organismo el hierro? En dos compartimientos los podemos simplificar, siendo el funcional el 80%, dentro del cual el cuantitativamente más importante es la hemoglobina con un 65%, y el cuantitativamente menos importante, pero el activamente más importante, que es el de transporte, que es la transferrina, el 0,1 y 0,2%. Y el no funcional, que es el 20%, que corresponde a los depósitos. Para seguir reforzando la importancia, un dato: la prevalencia varía en nuestro país en las distintas regiones y alcanza valores considerablemente mayores en los de peores condiciones socioeconómicas. Como podemos observar acá, en el noreste, la prevalencia de anemia en menores de 2 años llega casi al 46%. El metabolismo del hierro se lo considera como un metabolismo cerrado. El hierro corporal total es de 3.500 a 5.000 miligramos aproximadamente. Los recién nacidos, por supuesto, es mucho menor. ¿Por qué metabolismo cerrado? Porque el hierro, la principal característica es que recircula. El hierro que se utiliza para la producción de hemoglobina, cuando el glóbulo rojo muere luego de su vida media, vuelve a ser utilizado. Por lo tanto, la cantidad de hierro que yo necesito incorporar y absorber diariamente es simplemente la que pierdo, que es muy escasa. Si consideramos que tengo de 3.500 a 5.000 miligramos en el cuerpo, solo pierdo 1 a 2 miligramos día, que es muy poco. Y eso justamente que es lo que necesito absorber, 1 a 2 miligramos por día. El hierro, cuando ingresa y se absorbe, pasa a sangre, es transportado por la transferrina plasmática y en plasma luego va a pasar de plasma a las células que son capaces de formar la hemoglobina, que son los eritroblastos de la médula ósea. Luego vuelve al plasma bajo la forma de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos cumplen su vida media, aproximadamente 120 días, y son fagocitados por los macrófagos del vaso, y la hemoglobina se catabolizan sus dos componentes, que es el hemo y las globinas. El hemo se oxida y se desdobla por la hemoxigenasa con la liberación del hierro, y este hierro va a seguir los caminos de una pequeña parte, quedan los depósitos, y otra parte va a ser recaptado por la transferrina para volver a ser utilizado para la síntesis de hemoglobina. Como podemos observar en esta diapositiva, son muchas las proteínas que intervienen en el metabolismo del hierro. La más importante quizás es la hepcidina, la principal hormona reguladora del hierro, de la cual vamos a hablar más adelante, pero tenemos otras más como la HFE, que regula la hemostasis del hierro corporal, la ferroportina, la hemojuvelina, que modula la expresión de la hepcidina, la efactina, que es una enzima con actividad ferrooxidasa, el transportador de metales divalentes, que vamos a ver qué importancia tiene para introducir el hierro al enterocito, y, por ejemplo, receptores de transferrina, el 1 y el 2. Acá podemos observar la captación y la incorporación enteral del hierro. El hierro está presente en los alimentos principalmente en forma férrica y hemo. El férrico tiene que reducirse primero a ferroso
para poder ser incorporado por el DMT1, que es el transportador de metales divalentes. Al ser divalente requiere que esté en estado ferroso el hierro. ¿Quién se encarga de transformar el férrico en ferroso? El citocromo duodenal B, que es lo que acá está nombrado como DCITB, en color azul. Una vez que ingresa el hierro en estado ferroso, ahí se va a incorporar a la ferritina, que son los depósitos, o bien seguir hacia la circulación, pero tampoco sale solo, sino que requiere de otra proteína, que es la ferroportina, la que exporta el hierro del enterocito hacia la circulación. Esta ferroportina está dependiendo de lo que es la hepcidina. La hepcidina acá corre el rol importante, ya que lo que hace es actuar sobre la ferroportina, la internaliza y la degrada. De esta manera, lo que hace que no pueda exportarse el hierro. Entonces el hierro queda retenido en los depósitos de hígado, vaso y médula ósea. En condiciones normales el hierro va a atravesar la membrana, pasar a circulación, pero este hierro es ferroso y este hierro tiene que volver a transformarse en férrico. Esta función la cumple la fastina o la ceruloplasmina, porque en estado férrico es que la transferrina es la que va a transportar al hierro en circulación. Y también tenemos que tener en cuenta que el hierro hemo puede ser introducido por lo que se llama proteína HCP1, que es la proteína portadora del hemo. El transporte de hierro a las células está regulado por la expresión de los receptores de transferrina, que es lo que acá está marcado como TFR, en la superficie celular. Prácticamente todas las células pueden expresar receptores de la transferrina con una alta afinidad por la transferrina diférrica. El complejo de transferrina diférica con receptor de la transferrina se internaliza por endocitosis y la disociación de hierro está inducida por el entorno ácido y reductor en el endosoma. El hierro en forma diférrica se exporta entonces del endosoma al citosol a través del transportador de metales divalentes, que es el DMT1. Finalmente, el complejo de apotransferrina, receptor de la transferrina, se lleva a la superficie donde se libera la apotransferrina debido a la afinidad significativamente menor del receptor de la transferrina por la apotransferrina que por la transferrina diférrica. La hepcidina se considera actualmente el principal regulador del equilibrio del hierro sistémico, que incluye la absorción del hierro intestinal y el reciclado del hierro del sistema retículo endotelial. La forma bioactiva es una hormona peptídica de aproximadamente 20 a 25 aminoácidos, cuya principal producción es a nivel hepático. ¿Cuáles son los principales estímulos para su secreción? Los procesos inflamatorios, dentro de los cuales son citoquinas que se liberan, y la citoquina, una de las más relevantes, es la interleuquina 6. La hipoxia, cuando se satura de más los receptores de transferrina, cuando hay altos niveles de receptores de transferrina 1 y 2 a nivel hepático. En conclusión, lo que quiere hacer la hepcidina es inhibir la absorción de hierro en el duodeno y su liberación por parte de los macrófagos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a disminuir la producción de hepcidina? La ferropenia. Cuando yo tenga poca cantidad de hierro corporal, la idea mía es absorber más, por lo tanto la hepcidina disminuye y se absorbe más el hierro a nivel intestinal y sale el hierro de los depósitos. En cambio, cuando yo ya tengo exceso de hierro, considerando que el hierro es tóxico, el organismo se va a proteger aumentando la hepcidina y de esta manera disminuyendo la absorción intestinal del hierro y disminuyendo la salida del hierro del macrófago. Entonces es como que aumentarían la cantidad de los depósitos. La hemostasia del hierro debe ser controlada estrictamente. La cantidad de hierro que se absorbe viene determinada por la carga de hierro de los enterocitos en las criptas. La expresión de DMT1, del receptor de transferrina 1 y de la ferritina son controladas por los niveles de hierro en estas células a través de la interacción de las proteínas reguladoras del hierro, las IRP, con los elementos de respuesta al hierro, IRE, en los ARN mensajeros de estas proteínas. Lo importante es entender que es un proceso intracelular, lo regula la propia célula para producir las proteínas necesarias para incorporar al hierro cuando el nivel de hierro intracelular disminuye y dejar de producirlas cuando el hierro intracelular aumenta, para evitar que siga ingresando y sea tóxico para la célula. En ausencia de hierro, la IRP1
se une con el IRE del ARN mensajero del receptor de transferrina, DMT1 y ferroportina. El transcripto se estabiliza, se produce la traducción y en consecuencia las proteínas son sintetizadas. Sin embargo, cuando las IRP se unen al IRE del ARN mensajero de la ferritina, la traducción del transcripto se bloquea y la síntesis se detiene. Así, las concentraciones de ferritina son recíprocamente reguladas, estando aumentadas en los estados de represión y disminuidas en la depresión del mineral. La absorción duodenal del hierro depende de distintas cosas, dentro de la cual está la cantidad de hierro en los alimentos, no todos tienen la misma cantidad, pero no es solo la cantidad, porque si el alimento tiene mucha cantidad, pero esa cantidad de hierro que tiene el alimento no se absorbe, lo que se denomina biodisponibilidad del hierro, cuánto de lo que tiene el hierro en ese alimento pasa a circulación, se absorbe, tampoco tiene sentido. La interacción con otros componentes de la dieta y la regulación de la absorción, que va a depender de la cantidad de hierro corporal. ¿Cuándo aumenta la absorción? Bueno, aumenta la absorción cuando las reservas corporales están disminuidas, que es lo principal. A ver, el principal estímulo para aumentar o disminuir la absorción son las reservas corporales. Cuando tengo poco hierro absorbo más, cuando tengo mucha cantidad de hierro corporal absorbo menos. Cuando aumenta la actividad eritropoyética, aumenta la absorción y en caso de anemia o hipoxemia por una cuestión que requiero de mayor eritropoyesis. Y disminuye la absorción cuando aumentan las reservas corporales, como dije antes, y ante fenómenos inflamatorios. La interacción con otros componentes de la dieta es muy importante. ¿Por qué? Por lo que había dicho antes, yo puedo incorporar un alimento que tiene una determinada cantidad de hierro, pero si yo lo combino con un alimento que me inhibe la absorción, entonces no tiene mucho sentido. Entonces hay que recordar cuáles son los inhibidores principales y como verán, los inhibidores principales son los que consumimos habitualmente. Harinas vegetales, salvado, arroz, el té, el café, los fosfatos como la yema, el salvado, las fibras, el antiácido, si alguien está tomando un fármaco antiácido, también disminuye la absorción de hierro y si lo toma en forma crónica tiene más riesgo de anemia ferropénica. Y lo que favorece es la vitamina C, jugo de naranja exprimido, carnes o pescados. Acá podemos observar la biodisponibilidad del hierro de distintos alimentos para reforzar el tema del dato de la carne, que es el que más biodisponibilidad tiene. Las carnes rojas son las que absorben más cantidad de hierro, o sea, yo incorporo la carne roja, sé que voy a incorporar más fácilmente el hierro que, por ejemplo, como está acá en el gráfico, el arroz. Y si nos fijamos la comparación de carnes versus los vegetales tienen baja biodisponibilidad, siendo el que más tiene la soja, que tiene un 7%. Los requerimientos diarios de hierro son de 1 a 2 miligramos aproximadamente. Y la excepción sería el embarazo, por una cuestión lógica que tiene que abastecer también al feto. En ese caso, el requerimiento es mayor. En nuestro país se usa como norma que a toda embarazada durante el embarazo se le tiene que dar suplemento de hierro. Concluyendo la importancia de la dieta, reforzar la dieta completa, armónica y adecuada. Y no olvidar el hierro como profilaxis a partir de los 2 meses de vida hasta el año de vida, es una norma de nuestro país. No olvidar la importancia de la lactancia materna. Cuando uno ve lo que ya no es más pirámide, ¿no?, nutricional, sino que es un círculo, la importancia de ver todos los alimentos que incluyen la dieta armónica completa y adecuada, en la cual las carnes están. Entonces, la idea desde el punto de vista científico, médico, no es fomentar una dieta que sea exclusivamente de algo, sino que tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque es tan importante los vegetales como los lácteos, como las carnes. Si bien los vegetales deberían cumplir un rol más importante que las carnes son importantes en la dieta. Los depósitos de hierro son de alrededor del 20% del hierro corporal, siendo aproximadamente 1 gramo. El exceso de hierro se deposita intracelularmente como ferritina, hemosiderina, fundamentalmente en el sistema retículo endotelial del vaso, del hígado y de la médula. Recordemos que hay una forma circulante de ferritina en suero, que es la ferritina sérica, y que a mí lo que me permite es determinar la cantidad de depósitos que tengo en hígado, vaso y médula ósea. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Si mi ferritina sérica es baja, lo que me está marcando que mis depósitos son bajos y viceversa.
función fundamental de la ferritina es garantizar el depósito intracelular de hierro, y el hierro es liberado en forma ferrosa. Recuerden que tiene que ser convertido a férrico por la ceruloplasmina o la efastina para ser captado por la transferrina. Pongo siempre este dibujo, que es un dibujo tonto, pero bueno, infantil, pero sirve como para diferenciar lo que sería la hemosiderina de la ferritina. Y yo lo que digo siempre es que la ferritina es la heladera y la hemosiderina sería el supermercado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambos depósitos es que la ferritina es el depósito más inestable y más utilizable. Es el que permanentemente yo meto y saco el hierro de ese depósito. Mientras que la hemosiderina es un depósito poco utilizable porque es estable, prácticamente no se mueve. Y esto tiene como importancia de entender cuál de los dos es el que yo voy a utilizar para determinar en la práctica médica cómo están mis depósitos. O sea, si yo quiero determinar mis depósitos tan bajos o altos, determino a través de la ferritina. La ferritina es el parámetro más indicativo de déficit de hierro. ¿Por qué? Porque es el primero que desciende en la ferropenia. La hemoglobina es una proteína tetramérica que está formada por dos componentes. Un grupo hemo-ferroprotoporfirina 9, que constituye su grupo prostético, y sus partes de cadenas diferentes de polipéptidos de globina que se designan con las letras griegas que conocemos en la hemoglobina del adulto como las famosas 2-alfa y 2-beta. El hemo se une covalentemente a un sitio específico de cada una de las cadenas de polipéptidos. En total tiene 4 grupos hemo, 4% de la molécula corresponde, y 4 cadenas de globina que constituyen el 96% de la hemoglobina. La estructura química es una protoporfirina que comprende 4 anillos pirrólicos enlazados por grupos meteno unidos a un átomo de hierro central. Cada anillo pirrólico posee sustituyentes laterales como metilo, vinilo, ácido propiónico. En el caso del hemo de la hemoglobina, la protoporfirina es la 9. Cada hemo tiene un átomo de hierro y el hierro de la hemoglobina está en estado ferroso y cuando se une al oxígeno se oxigena y pasa a ser férrico. Cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, ya que cada átomo de hierro fija una sola molécula de este gas. La función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono es de fundamental importancia. La hemoglobina puede transportar cantidades importantes de oxígeno, es muy soluble, estimula la maduración de los precursores eritrocitarios, puede captar y descargar oxígeno a presiones apropiadas, y debe tener capacidad de buffer, de amortiguación. Si graficamos la variación de saturación, que es la proporción de grupos hemo combinados con el oxígeno, que presenta la hemoglobina a medida que aumenta la PO2, lo que vamos a obtener es lo que se denomina la curva de disociación de la oxihemoglobina. La curva esta es una curva sigmoidea, que básicamente la podemos dividir en dos porciones. Una porción con una pendiente inclinada que va desde los 10 milímetros de mercurio hasta los 60 milímetros de mercurio aproximadamente, y una porción casi horizontal entre los 70 milímetros de mercurio y 100 milímetros de mercurio. La porción inclinada lo que nos indica que ante pequeños cambios de presión de oxígeno se producen grandes cambios en la saturación. Es decir, que al llegar a los tejidos desciende la PO2. Esta porción lo que hace es asegurar una buena descarga de oxígeno a los tejidos. Mientras que la porción horizontal lo que me dice que a grandes cambios de presión, pocos cambios en la saturación. Y esto lo que hace es garantizar la carga de oxígeno a nivel pulmonar. Lo que tenemos que también tener en cuenta en la curva es el concepto de P50, que es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50% en condiciones basales de presión y temperatura. Esta P50 va en relación con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la P50 es inversamente proporcional a la afinidad, menor es la afinidad, porque se entiende que una curva que se corre hacia la derecha necesita más presión para alcanzar el 50% de saturación. Por eso más P50, menos afinidad. Hay distintos componentes que van a modificar esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, dentro de las cuales está el 2,3-DPG, la temperatura, el dióxido de carbono, las hemoglobinas anormales y el pH. Si nosotros transformamos pH en concentración de protones, podemos decir que
todo aumento de todas estas variables, repito, en vez de pH hablamos de concentración de protones. Todo aumento de estas variables es directamente proporcional a P50. Entonces, cualquier cosa que aumente de este es 2,3 de pG, concentración de protones, temperatura, dióxido de carbono, aumenta la P50 y lo que va a provocar es disminución de la afinidad y viceversa. Y llegamos al final de las diapositivas. Espero que les haya sido de utilidad. No es tan fácil hacer algo tan esquemático y grabado. Cuando uno está en vivo es mucho mejor y considero que de a poco, si todos cumplimos con el aislamiento y las normas que circulan, tenemos que ser todos responsables, más aún siendo futuros médicos y médicas. Así que espero en breve que todos estemos en el aula Braun Menéndez compartiendo los seminarios. Gracias.